En el Perú se come rico. ¿Hay más? Desde siempre. De día, de noche, en casa o en el barrio. En el río, la montaña o el mar. Los peruanos comen mejor cuando le meten más respeto y menos prejuicio. En el Perú también comemos con gusto. Aunque a veces lo hacemos por gusto. Pero lo que nunca debemos dejar de buscar es cómo hacerlo aún más rico. Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara, yo tendría un tamalito para invitarle con ganas. Ay, sí. Que me hable de frente, ay, 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 que me hable a la cara. Tamale calientito. El tamal es unión. Si nos vamos un poquito a la zona andina, las abuelitas están dando las direcciones para hacer el tamal. El papá hace las labores de molienda, los hijos están viendo las envolturas y es un momento así como hacer un pan, ¿no? Un momento de unión en donde existe mucha comunicación, ¿no? En mi caso yo crecí con todo esto, con las preparaciones de las comidas tradicionales y también de los tamales, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Ver cómo estas grandes industrias, grandes supermercados también hacen tamales, ¿no? Al por mayor, de manera muy grande. Y con mi tía conversábamos de eso. ¿Qué prefieres? ¿Comprar en un supermercado o comprarle a la persona que vende en la esquina de tu casa? Y mi tía decía, no, la persona que vende en la esquina de tu casa porque sabe de tus gustos y tienes mucha más confianza, ¿no? Bueno, de mi lado, mi cercanía con el tamal parte de la experiencia de los domingos, ¿no? En mi casa teníamos la función, mi papá, y bueno, yo como asistente de mi papá, preparar el desayuno, siempre. Dentro de las tareas que habían, tocaba ir a comprar pan, y en la comprada de pan comprabas tamal. Yo me encargaba de cortarlo, dejarlo como en pedacitos listos para que cada quien se sirva su pedazo de tamal y ponerlo con un pan, porque generalmente o lo comías con pan o lo comías directamente, ¿no? Como el tamal así. Siempre he visto a un vendedor o una vendedora de tamales en la puerta de una panadería y pareciera una alianza estratégica sin que se pusieran de acuerdo, porque ambos dependen unos de otros. A veces uno va a esta panadería porque ahí venden los tamales en la puerta y al revés, aquí venden unos ricos panes, así que aprovechan, compran el tamal y el pan. Esa es una alianza. Claro, era un combo. Exactamente. A veces no nos preguntamos si, por ejemplo, el relleno es importante o no es importante. Sí, y que sea un buen relleno y no solamente un pedacito chiquitito, porque si no también es como comprar pura masa, ¿no? Tiene que ser una combinación exacta de los dos. Yo cada vez que como un tamal, aparte de, de saborear la masa del tamal, para mí la vedette es el contenido, ¿eh? Si veo un chanchito con su pellejito y además veo una aceitunita y un maní, ya está. La gloria, con eso completo. Y ese pedacito de ají medio seco, que se ha hidratado, que se ha que se ha recocinado gusto dentro del tamal, eso es fantástico. Sí, ese sí. El tamal tiene varios momentos, ¿ah? En el desayuno es, digamos, el plato fuerte. En el almuerzo es una entrada, ¿no es cierto? Y en la noche ya es vicio, pues, ¿no? De origen prehispánico, pero fusionado con ingredientes que vinieron de Europa, el tamal, ese lujo culinario artesanal, se ha constituido como la sabrosa debilidad de peruanos y peruanas. Pero hay que decir que esta masa de maíz molido, aderezada y envuelta se consume en gran parte de Latinoamérica, más precisamente en todas las regiones donde este grano se cosecha desde hace mucho tiempo. Y es que la palabra tamal fue traída por los españoles desde el Imperio Azteca y proviene de la voz tamay, que en el idioma nahuatil se refiere a las recetas hechas con la masa de maíz. Pero volvamos a nuestro sabroso y único tamal peruano, que junto con la infaltable salsa de cebolla y ají es del gusto de todos los sectores de la sociedad, ya sea en el desayuno dominguero, como entrada en restaurantes de todo tipo o como acompañamiento de innumerables platos regionales, aunque también, según las referencias históricas, su presencia es muy entendida en las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.
Y aunque la preparación del tamal es un emprendimiento que une a familias enteras en la molienda del maíz, en los cortes del cerdo o pollo, en la envoltura con las hojas de plátano escrupulosamente escogidas, doble envoltura para realzar aún más el sabor del tamal, o en el embalaje de las canastas, tradicionalmente el arte del tamal ha estado en manos de las mujeres y sobre todo de las afroperuanas. Al menos así han dejado constancia Ricardo Palma, Pancho Fierro y muchos otros que, ya sea por contexto social o circunstancias culinarias, dieron fe de que las mágicas y femeninas manos morenas fueron las abanderadas en la preparación y distribución del sugerente manjar. Es así que ahora, en pleno siglo XXI, aún vemos a esa especie de pregoneras y pregoneros modernos que en la puerta de las panaderías de barrio o en las calles de las ciudades que recién se despiertan ofrecen los humeantes y aromáticos tamales que siguen engalanando las mesas y paladares de todo el Perú bicentenario. Mira, el tamal es uno de los productos gastronómicos básicos del Perú. El término tamal proviene de un vocablo del náhuatl de Centroamérica y se ha generalizado en todo el mundo, ¿no? La historia de los tamales en sí empieza en México, que la idea de envolver masas de maíz en hojas de maíz ya era conocido y que los españoles pues se tomaron el tiempo de repartirlo en toda Latinoamérica. Bueno, el tamal es un plato nacional en México, ¿no? En Centroamérica, en Venezuela está la hallaca, que es un tamal fantástico. En Ecuador, por supuesto, en muchas regiones de Argentina, la humita es un plato nacional, local. Vas a México, cantidad de tamal. En Colombia también hay tamal. Entonces parece que el tamal viene así como que toda América Latina, ¿no? El término tamal ahora inclusive se aplica para aquellos envueltos que se hacen con arroz, que se hacen con quinoa, que se hacen con yuca. Entonces el término tamal está globalizado. Cada país lo fue creando, formando a lo que su gastronomía nos daba, pues, ¿no? En este caso nosotros teníamos abundancia de maíz. Hace ya unos años, la Organización Mundial de la Alimentación hizo una decisión sabia y decir multiorigen. México es originario para el maíz mexicano y Perú es originario y no tiene nada que ver uno por el otro. O sea, cada uno quede. Aparentemente ha habido un flujo entre el norte o el Centroamérica y Sudamérica. En América del Sur, en los Andes específicamente, el maíz se domesticó más de 6.500 años antes de Cristo. Ambos tenemos maíces que son maravillosos, pero Perú tiene una gama de maíces mucho más amplia que México. El maíz es uno de los tesoros de nuestra biodiversidad. En ese sentido, la oportunidad claramente está ahí, ¿no? En poner en valor la diversidad de maíces del Perú. En el Perú se siembran varios tipos de maíz, principalmente el maíz dentado, y en la zona alta se siembra el maíz harinoso. Uno puede encontrar maíz en toda la costa, en toda la selva y en toda la sierra. Tenemos 52 razas de maíz del Perú. El choclo, ¿no? El maíz morado, el mote y algunos maíces o choclitos que son jaspeados. La agroexportación creció en los últimos 20 años y esto no es una casualidad. Hay un sinnúmero de factores que coadyuvaron para que la agroexportación creciera. Que hay que revisar la ley, hay que revisarla de tal manera de que no solamente se beneficie un sector en desmedro de otro, ¿no? Sino también favorecer a la agricultura familiar. No es posible de que al agricultor reciba 20 centavos por kilo cuando ese mismo kilo se vende aquí en Lima o en las grandes ciudades a 4 a 5 soles. Entonces aquí lo que tiene que haber es un espíritu y una voluntad de diálogo en el cual todos los sectores participen, pero en forma inteligente. Siempre trato de hacerlo de la forma más simple y explícita para que la gente pueda captar y entenderlo, ¿no? El aceite, luego ajos, ají especial, la ajonjolí, el anís, la sal, y luego se echa el maíz mote molido y se atamala, ¿no? Luego es relleno con la carne de chancho, el pollo
envueltos en hoja de plátano y cocidos por 5 a 6 horas. Hierven toda la madrugada y en la misma mañana salen directos a la venta, ¿no? Antiguamente, bueno, teníamos el moledor que se implementaba en la mesa y tenías que poner el mote y tenías que estar moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y moviendo. Es todo un proceso que requiere mucho cariño. De ser trabajoso es trabajoso. Esta preparación siempre ha sido familiar, donde todos metíamos la mano. Uno molía, otro amasaba, otro colocaba el maní, otro colocaba la carne. Es un plato que reúne a la familia. Lo tradicional es que le ponen un manicito, su huevo. El tradicional es su aceituna, su maní y su carne de cerdo. De pollo y de chancho, los dos son ricos. A mí me encanta el de pollo. Ambos son diferentes, ¿no? Particularmente prefiero la pechuga de pollo. Prefiero el tamal de chancho porque es más sabroso, es más jugoso. El de pollo está rico, pero el de chancho es más rico. Entiendo que los tamales de chancho tienen más jugo, entonces creo que esos son los mejores. El tamal es de chancho, eso es modernismo ahora de que hacer tamales de pollo, que sí es la misma masa. ¿Acaso uno hace dos masas? A uno le pone pollo y el otro le pone chancho. Pues hay gente que dice, ay no, yo no, porque el chancho engorda, deme de pollo. Ay ya, pásame un tamal ahí. La misma cosa, solamente que a uno le pongo pollo y al otro le pongo carne. Si hay que engordar bien. La hoja en sí es una hoja de plátano, de Tingo María, que tiene un ahumado especial para mi tamal, ¿no? Pero tú puedes optar por la panca de choclo, que sí te cambia el sabor, te lo varía mucho, pero también te sale rico, ¿no? Dependiendo de la hoja que se emplee para envolver al tamal, puede cambiar el sabor. Incluso el aroma es diferente. Se siente incluso cuando lo abres un aroma, ¿no? Cuando está calientito y sale el vaporcito del tamal, buenazo. La panca del choclo tiene un saborcito especial, que es a maíz. Entonces ese saborcito con la masa que es de maíz conserva el sabor del tamal. Uno amarra con lo que más abunda en tu tierra. En Tacna lo que abunda es choclo, amarras con panca de choclo. Si estás en la selva, abunda hoja de plátano, amarras con hoja de plátano. Es tradicional. Por la zona andina tenemos una hoja que se llama chira. Esta chira le da al tamal un ahumado especial que lo diferencia totalmente del resto de tamales a nivel nacional. La hoja de plátano se soasa antes de llegar a la envoltura, ¿no? Entonces al quemarla como que absorbe un poco el ahumado que le da también un sabor especial al tamal supano, ¿no? Esta envoltura que cambia según el tipo de tamal de humita, puede ser de choclo fresco, puede ser de plátano. Es este envoltorio de la naturaleza que le dice al tamal, acá estuve, ¿no? Acá estoy y juntos vamos a hacer este plato que va a hacer feliz a la gente, ¿no? Y que se llama tamal. Yo le pongo el aroma, tú pones el contenido. Si tú le quitas la hoja, no es solamente para protegerlo, le quitas el perfume, ¿no? Ese detalle final que en todo hace la diferencia, ¿no? Entonces es esencial. La envoltura del tamal es ponerle una hoja grande y en medio una hoja pequeña y envolverlo bien. Después amarrarlo. Tiene su truco que tiene que estar bien amarrado. ¿Por qué? Porque si le entra una gota de agua al tamal, perdiste, ya no sirve, ya no lo puedes vender ese tamal con agua. Con las hojitas o con las tiritas que tiene, con eso mismo se amarra el tamal. Dependiendo de la pita, la persona que vende el tamal sabe si es de pollo o es de chancho. Cada color va para un tipo de carne, ¿no? El de chancho tiene un tipo de pita, el de pollo tiene otro tipo de pita, ¿no? Cada pueblo tiene una manera de elaborar todo tipo de tamal, ¿no? En Cañete lo hacen muy rojo el tamal y le echan mucho aderezo. En la selva también tiene su tamal. Hay uno que es el juane, que es su tradición de ellos, pero también hacen tamal. El de la selva es tipo chapana, que es un poco olivoso, que lo hacen a base de yuca. En casa, por ser norteña, bueno, mi familia es norteña, bueno, los tamales verdes desde chica, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el norte una exquisitez que es los tamalitos verdes. Y la única diferencia está en las hierbas. No se le puede dar crédito a una sola región del Perú porque cada uno desarrolla su producto de acuerdo a su entorno. Yo he tenido 3 encuentros con el tamal. El primer encuentro, de muy chiquito, en la casa de mi abuela cusqueña, unos tamales blancos que tenían un sabor característico. Para mí ese era el tamal que existía. Luego, un día mi abuela norteña
trae tamales del norte que tenían otro sabor y que luego descubrí que era el famoso tamalito verde. Y luego el tercer encuentro es como limeño. En la esquina de mi casa estaba y todavía existe la venerable y deliciosa panadería, pastelería Robeño. Y estaba una familia de origen afrodescendiente que vendían sus tamales en la puerta de la panadería. Las familias llegábamos allí, comprábamos para el desayuno del fin de semana y por supuesto comprábamos un tamal, ¿no? Yo quería vender más, entonces creé un tamal de pulpa de cangrejo. Esa fue una de las primeras creaciones que tuvo mucho éxito. Y luego creé el tamal de quinoa con queso, luego siguió un tamal de trigo con trozos de tocino, que es muy bueno también. Y así fui creando, entonces me puse como meta, cada año tengo que crear un tamal nuevo para Mistura, que fue lo que hice y eso era una exigencia en mí. A ver, he comido tamales de cecina, he comido tamales de ají de gallina. La humita es como el hijito del tamal. La humita se hace a partir de un choclo que está entre estado lechoso y estado pastoso. La humita no tiene relleno, a lo sumo tiene queso. La humita se envuelve en su propia panca, una panca verde. El tamal es sancochado o hervido y humitas es al horno o en caso como la pachamanca a la tierra. La humita, por ejemplo, para nosotros es dulce, el tamal es salado. Es importante dejar muy claro que no es un solo tamal, ¿no? Que lo lindo del Perú es que hay muchos tamales. Para mí un domingo sin tamal no es un domingo. ¿Quién no ha tomado un desayuno con su tamalito? Me voy a sincerizar. Tengo que sentarme en la mesa y tengo que tener mis 2 tamales. Mis 2 tamales de pollo y mis 3, 4 panes. Porque para mí ese es mi desayuno dominguero. Es típico los 25 en la mañana comer tamal. Justo una Navidad hace muchos años la pasé con una amiga y su mamá había comprado tamales. Y fue como la entrada antes del pavo. Totalmente navideño, porque muchos hogares en donde no hay dinero para pollos, no hay dinero para pavos, sí hay un tamal y hay un chocolate. Yo cuando tenía 8 años, 10 años, ya comenzaron a ver la fuente de tamales y humita, especialmente en la sierra, para época de Navidad. Poco a poco comenzó a calar y ya no solamente es el pavo. Y de hecho tengo recuerdos de infancia en los que en la tarde de la calle entraba a la casa sonidos de música negra. Y cuando me asomaba con mi hermano, era personas, una señora, que mientras bailaban música negra ofrecían sus tamales. Y hasta Ricardo Palma saca la negra tamalera y ellas preparaban el tamal, sacaban sus canastas y a una hora determinada, dado por la comuna limeña, le tocaba. El hecho de poder encontrar en el tamal una forma de salir adelante para muchas familias, lo cual también ha sido motivo de discriminación en un Perú que debe construirse reconociendo sus diferentes comunidades diversas. Pues el racismo en muchas generaciones ha hecho que nos alejemos de nuestros patrimonios culturales, algo lo cual nos pertenece, ¿no? Nadie quiere ser lo suficientemente negro porque ya sabemos, ¿no? Los tamales, las negras tamaleras, a mí me han insultado muchas veces de esa manera, entonces lo alejas. Para mí es reencontrarme con estas narrativas nuevamente y saber que detrás de todas estas historias pues está la lucha de las propias mujeres en tu familia, lo cual también te hace a ti, ¿no? Yo vengo de una tradición tamalera desde mi bisabuela. Yo aprendí desde muy pequeña de que del tamal comíamos, que si no se vendía tamal no había para comer. La gente te decía negra tamalera como un insulto, ¿no? Entonces, en un momento cuando yo vengo llorando porque me castigaron en el colegio porque alguien me dijo así y yo me le fui encima y nos me echamos, ¿no? Mi mamá me dice, ¿qué pasó? No, le digo que tal persona me dice negra tamalera y siempre me está diciendo eso, ¿no? Y me molesta porque los demás se ríen y se burlan. Mira, tú no tienes por qué sentirte mal, porque tú eres una negra tamalera. Yo soy una negra tamalera. Como que al principio esa palabrita como que no me gustaba mucho, ¿verdad? No por mí, sino por mis hijos. Pero después me di cuenta que no tiene importancia porque es verdad. Que gracias a mis tamales mis hijos pudieron estudiar. Nosotros ya no estamos en la edad de soportar. Eso soportaban los abuelos, mis padres, mi mamá. Pero ahora no, ahora la mujer trabaja, vaya usted a vender tamales, limones, papa, qué sé yo, pero puede salir adelante sola. No tiene que soportar nada a nadie ya.
Yo siento muchas veces que es una ironía, es un plato que se alaba, pero al mismo tiempo las personas que lo crean son insultados y son desplazados, ¿no? Sí, el tamal ha sido utilizado como una forma de insulto por muchos años. Obviamente que duele, es algo lo cual obviamente que molesta, pero no te queda de otra. Es quedarte en esa molestia, en esa amargura y no vender y permitir que la sociedad gane o dejar todo eso de lado y seguir, ¿no? Entonces es ahí donde yo siempre digo que es una lucha constante. Ante tanto insulto, pues hay partes muy positivas que ni siquiera se toman en cuenta. Entonces tú siéntete orgullosa de eso, de lo que haces. Nunca te sientas mal porque de eso nosotros comemos. Es lo que nos está sacando adelante, lo que paga la luz, lo que paga el agua, es el tamal. ¿Qué tengo que decir cuando me dicen no irte encima a los golpes? Sí, soy una negra tamalera. ¿Y qué? Dile así. Entonces ya fui fortaleciendo esa idea y bueno, hoy día soy una negra tamalera. Los tamales son herencia ancestral en toda Latinoamérica, donde el maíz es ingrediente histórico de toda la región, es transformado en una masa envuelta en hojas a la que cada pueblo le añade sus productos, su gusto, su idiosincrasia. Es por eso que en el Perú hay tantos tamales como culturas se desarrollaron en sus tierras y que aparte de tener en común el grano sagrado, todos están marcados por una extensa preparación devenida en ritual, una hermosa tradición donde lo más importante es la unión de la familia. El tamal es una receta popular tradicional que se transmite de generación en generación. Y eso es lo que sucedió con Karina Medina Céspedes, que viene desde Barranco para compartir con nosotros la deliciosa receta del tamal que heredó de su papá Chinchano y de su mamá, quien fue la que le enseñó a prepararlos y la que inspiró el nombre de su espectacular negocio, Tamales Aida. Primero, este es el maíz y esto ya está remojado. De una vez que está remojado y limpio, se procede a moler y queda así. ¿Tú misma lo mueles en una moledora especial sí. o...? Sí, tenemos una moledora a motor, porque antes era molino y ya cansaba la mano. Acá tenemos el aderezo ya licuado, que es el maní, ajonjolí, cebolla y ajos, y el chancho también, ¿no? Acá tenemos el caldo de chanchito y el aceite de achote. Qué rico, ya vamos imaginando el saborcito. ¿Cuántos tamales haces un día importante? Cuando tengo regular pedido, a veces 100, a veces 150. ¿Y a qué hora te levantas para empezar a hacer los tamales? En la madrugada, como a las 4 o 5 de la mañana. Normalmente el tamal lo relaciona mucho con el desayuno, pues, sí, ¿no? Entonces lo primero que vamos a comenzar es a calentar la olla y echarle el aceite de achote y ya el aderezo ya licuado, echarle. Y acá tenemos que dorarlo lentamente, que se ponga crespito para que pueda estar en su punto el aderecito. Y procedemos a echar el caldito de cerdo. Tú sabes que en Navidad era una gran costumbre que al menos en algunos casos se ha ido perdiendo. No sé si tus pedidos aumentan considerablemente en Navidad. Sí, ahora sí en Navidad vienen varios pedidos de varios distritos, de Chacarilla, de La Molina, San Borja. Como mi mamá tiene años ya conocida en Barranco, más de 30 años, más de 35 años. Yo me acuerdo cuando de pequeñita la acompañaba cuando tenía 9 años y todos los caseritos le compraban. ¿Y cómo así te animaste a dedicarte a los tamales? Es decir, normalmente a veces los padres se dedican a un trabajo con el cual quieren salir adelante honradamente, sueñan con que sus hijos sean médicos, ingenieros, abogados, ¿no? Profesiones tradicionales, pensando que ese es el camino para el reconocimiento, para el éxito personal, económico, etcétera, ¿no? En tu caso, ¿cómo es que te decides a continuar el legado de tu madre en el mundo de los tamales? Bueno, yo decido continuar el legado de los tamalitos porque me gusta mucho compartir que mis caseritos deleiten todos los tamalitos deliciosos. Cada vez cuando me saludan, me dice, Karina, ¿cómo estás? ¿Vas a hacer tamalitos? Tu pedido. Entonces, eso me incentiva más a que pueda hacer más tamalitos y me siento feliz, ¿no? Y una vez que ya está comenzando a hervir todo, ya está comenzando a agarrar un punto todo el caldo, echamos el maíz, como lluvecita nada más, para que no se haga pelota. Ya está tomando su forma ya. Dejamos que cocine un poquitito y repose para poder proceder a envolver. Ahí está. Empezamos a envolver. Es el chanchito.
El chanchito lo sancocho en agua y todo ese caldito va a la preparación del tamal, pero tiene que sancocharse más o menos 2-3 horas, ¿no? Para que suelte todo ese caldo blanco, ¿no? Los tamales se envuelven calientitos porque la masa cuando se enfría se pone muy, muy dura, ¿no? Y a la hora de poder envolver no se puede armar. De aquí, por ejemplo, que voy a hacer la amarrada de chancho es una línea al medio y la de pollo son 2 líneas. Así es una línea de chanchito. 2 líneas hacia lo largo es de pollo. Con eso no te equivocas. No me equivoco, sí. Con la olla caliente, agua hervida caliente, le vamos a proceder a echar para poder cocinar sus 3 horas. Ya pasado las 3 horas, vamos a sacar los tamalitos ya hechos, ya cocinados. Ya están listos. Ya están listos, ya listos para comer. Y acá está la demostración de los tamalitos ya hechos. Los servimos en un platito o una fuente. Y ahí está. Buen tamal, qué buen tamaño. Quiero meter ahí en la pantalla para comérmelo. Ahí están los tamalitos. Deliciosos. Sí. Hasta acá los vuelo. Felicitaciones y sobre todo muchísimas gracias por continuar la tradición de tu familia, de tu madre. Karina, muchísimas gracias. Ya iremos a probar tu delicioso tamal. Felicitaciones. Gracias. Gracias. El delicioso tamal, como todos los platos de la gastronomía peruana, es un motivo para la reivindicación de nuestra diversidad e identidad cultural. Una especie de encuentro entre los peruanos, un motivo de celebración familiar. Pero también es un llamado a ser conscientes y a contar la historia completa. Esa historia de subsistencia que representó para muchas personas, sobre todo mujeres. Esa historia de discriminación, de rechazo, de estereotipos inaceptables en un Perú que debe mirarla y reconocerla para poder construir definitivamente una república bicentenaria, diversa y unida.